El objetivo de esta plática es hablar de las definiciones de pancreatitis aguda, las clasificaciones, los tipos de complicaciones locales, el manejo inicial de la pancreatitis aguda y posteriormente el manejo de las complicaciones. Okay. Bueno, pues esto es lo que nos enseñan en la residencia, los 3 mandamientos para convertirse en cirujano. Duerme cuando puedas, come cuando puedas, tal vez es de lo más importante, pero lo que nos atañe ahora es no te metas con el páncreas. A partir de este nuevo siglo, hemos sido testigos y hemos sido partícipes en el nuevo abordaje en diagnóstico y tratamiento de la pancreatitis aguda. A través de la endoscopía terapéutica, las técnicas de radiología percutánea y cirugía de invasión mínima, hemos tenido estas nuevas tecnologías y nos hace obvio un abordaje multidisciplinario. Todos juntos, cirujanos, gastroenterólogos y radiólogos, combinamos la experiencia para ofrecer mejores enlaces y recuperación acelerada de estos pacientes que a menudo son complejos. En 1992 se estableció un sistema de clasificación basado en la clínica para la pancreatitis aguda y sus complicaciones. Se le denominó la clasificación de Atlanta. 10 años después, en 2012, esta guía se revisa con el fin de aclarar y estandarizar la terminología y poder evaluar de manera más objetiva a estos pacientes. Entonces, de acuerdo a esta clasificación de 2012, tenemos estos 3 tipos de pancreatitis. La pancreatitis aguda leve, que es aquella en la cual hay ausencia de falla orgánica y ausencia de complicaciones locales o sistémicas. La pancreatitis aguda moderadamente grave, que es la que vamos a revisar en esta plática, que es aquella que tiene una falla orgánica que se suele resolver dentro de las primeras 48 horas, que se conoce como falla orgánica transitoria, y que desarrolla complicaciones locales o sistémicas sin falla del sistema. La pancreatitis aguda grave es aquella en la cual hay presencia de falla orgánica con duración de más de 48 horas, ya sea única o múltiple. Y como clasificación tenemos a la pancreatitis aguda intersticial o edematosa. Esta, afortunadamente, es la que ocurre en la mayoría de los casos, un 80% o incluso más, dependiendo de las series. En estos pacientes observamos un crecimiento difuso o focal del parénquima pancreático, cual es secundario a edema, producto de la inflamación. En la tomografía encontramos parénquima homogéneo, estiración de la grasa, puede haber líquido peripancreático y generalmente se resuelve en una semana o menos. Por otra parte, tenemos la pancreatitis aguda necrosante, que afortunadamente ocurre solamente en un 5 a 10% de los casos. Aquí hay necrosis del parénquima, necrosis del tejido peripancreático, y esto se va desarrollando a lo largo de varios días, generalmente a partir del 4º día, y tiene una historia natural variable. La necrosis pancreática se puede definir como un área focal o difusa del parénquima pancreático no viable. La tomografía contrastada muestra una zona hipodensa menor a 50 unidades Hounsfield en las áreas de necrosis. Para poder determinar que un paciente tiene necrosis pancreática, se necesita que la tomografía sea contrastada, por lo cual evaluar una pancreatitis aguda no es útil si se realiza una tomografía simple. Y además, si se está sospechando una mala evolución, la tomografía tiene que ser realizada a partir del 4º día, porque ya vimos que es cuando se comienza a desarrollar la necrosis. Una tomografía realizada en los primeros 2 días no tiene ninguna utilidad para valorar gravedad de la pancreatitis y solamente nos sirve en el caso de establecer un diagnóstico diferencial cuando hay sospecha de otro tipo de patologías. Entonces, el problema principal con la necrosis es que se pueda desarrollar una infección secundaria.
Afortunadamente, solamente un 30% de los pacientes desarrollan necrosis, infección de la necrosis, y esta suele aparecer a partir de la segunda semana de evolución. La infección de la necrosis se considera como el factor de riesgo principal para el desarrollo de falla orgánica múltiple. Y cuando hay infección, tenemos una mortalidad asociada de un 30%. ¿Qué pasa con la necrosis? La necrosis puede tener varios caminos una vez que aparece. Puede solidificarse, puede licuarse y quedar con una colección líquida, puede permanecer estéril, puede infectarse y puede persistir o puede desaparecer, lo cual vemos que es muy variable la evolución. Entonces, si vemos una línea del tiempo, en un paciente con pancreatitis intersticial, antes de las 4 semanas, lo que suele desarrollar es lo que se denomina como colecciones líquidas peripancreáticas agudas, y posterior a las 4 semanas, esas colecciones pueden evolucionar a lo que se conoce como pseudoquiste pancreático. En el caso de la pancreatitis necrosante, antes de las 4 semanas se desarrollan las colecciones necróticas agudas, y después de las 4 semanas, lo que se conoce como necrosis encapsulada o amurallada, dependiendo de la traducción, también se le conoce con las siglas de WON o WON. Vemos aquí este esquema, entonces, las colecciones peripancreáticas agudas, producto de la pancreatitis intersticial. Su característica principal es que carecen de una pared, su contenido es casi completamente líquido. El 70% se resuelven de manera completa, sin ninguna intervención. Más adelante, si el paciente desarrolla un pseudoquiste pancreático, vamos a observar que en este caso hay presencia de una pared fibrosa, no epitelizada, de ahí su nombre de pseudoquiste, y el contenido es también en su gran mayoría líquido. En cuanto a las colecciones necróticas agudas, producto de la pancreatitis necrosante, hay una pared también que es ausente o llegan a desarrollar una pared incompleta y su contenido suele ser sólido, producto de la necrosis. Y estos evolucionan en la mitad de los casos hacia la necrosis encapsulada o wall of necrosis, por su nombre en inglés. Esta necrosis tiene una pared también y el contenido es variable, sólido y líquido. Las colecciones peripancreáticas agudas tenemos que son, como nuevamente, en relación a la pancreatitis intersticial adyacentes al páncreas, son homogéneas y no se encapsulan. Pues aquí no estamos viendo un segundo, no se vio la imagen. No estamos viendo las imágenes. Estamos viendo las imágenes por algún problema en la presentación, una disculpa. Las colecciones necróticas agudas, también son heterogéneas, pueden ser o sea, pueden desarrollarse dentro del páncreas o extrapancreáticas. Mencionando nuevamente, hay material no líquido en su interior y hay una cantidad variable de líquido y de manera inicial no se encapsulan. El pseudoquiste pancreático tiene que ver, es una minoría en las colecciones, ¿no? Esto creo que es un tema que tiene que quedar bien claro, porque desafortunadamente la gran mayoría de los pacientes que solemos ver con pancreatitis agudas generalmente vienen con un diagnóstico de pseudoquiste pancreático, aunque tengan una evolución menor a 4 semanas o tengan unas características radiológicas distintas, es decir, contenidos heterogéneos, y siempre se les suele catalogar como un pseudoquiste pancreático. El pseudoquiste son lesiones bien circunscritas, redondeadas, ovaladas, su densidad es líquida homogénea y hay característicamente una ausencia de componente no líquido. La pared es bien definida. Más adelante vamos a hablar un poco más de los pseudoquistes. Seguimos viendo las imágenes. La necrosis encapsulada aparece en relación a una pancreatitis necrosante, son heterogéneas y hay una cantidad heterogénea entre material no líquido y líquido.
Las características tomográficas de la necrosis encapsulada es que hay densidad líquida y no líquida, una pared bien definida, ya está completamente encapsulada, y la localización generalmente es peripancreática y generalmente se localizan en cuerpo y cola del páncreas, y la mayoría de ellas suelen localizarse hacia la corredera parenquimónica izquierda, que es una localización habitual, aunque en algunos casos se presentan del lado derecho. Estamos viendo las imágenes. Pido una disculpa, hay algún problema con la imagen. Tengo algunas imágenes. En caso de las colecciones necróticas agudas, estas suelen evolucionar a lo largo de varias semanas, cuando no hay ninguna intervención sobre ellas. Entre 3 y 4 semanas van creciendo, el contenido suele ser más heterogéneo, y en caso de una mala evolución, entre 4 y 6 semanas suelen infectarse. ¿Cómo podemos definir que una colección se ha infectado? Cuando hay presencia de burbujas aéreas en su interior, o clínicamente cuando el paciente presenta datos de sepsis. Pues vamos a comenzar con el manejo médico de las colecciones. ¿Qué pacientes se les suele indicar antibiótico? Cuando tenemos sospecha clínica de infección, pacientes con imagen, como mencioné anteriormente, con burbujas aéreas dentro de la colección, pacientes con fiebre persistente asociado a datos de bacteremia, asociado a leucocitosis, marcadores de sepsis como procalcitonina elevada, y esto nos hace pensar que hay una infección. Pacientes que tienen deterioro clínico posterior a una evolución clínica inicialmente sin alteraciones, y tal vez el problema principal es cuándo distinguir que el paciente tenga esos síntomas con base en el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. El síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, el paciente puede tener fiebre, puede tener taquicardia, y podemos pensar que el paciente tiene sepsis. Sin embargo, no hay estos datos. La actividad de la pancreatitis también suele dar estos datos, o pacientes con colangitis o colecistitis, que aquí también indicaría la necesidad de antibióticos. ¿Qué antibióticos se les indica? Pues solemos dar pacientes que no han tenido antibióticos previos en el mismo internamiento. Se puede iniciar con quinolona combinado con metronidazol. Cuando también hay la terapia basada en carbapenémicos o piperacillina tazobactam si tenemos acceso a nuestras unidades de hospital. En cuanto al aspecto de la nutrición, antes se creía que todos los pacientes con pancreatitis debían permanecer en ayunas por un largo tiempo. Ahora, si el paciente está despierto, consciente, se puede valorar ingesta de alimentación por vía oral en las primeras 24 a 72 horas. Si el paciente no presenta náusea, vómito, no hay datos de hilio o de obstrucción intestinal, se progresa en la dieta oral completa, y se evalúa posteriormente si el paciente desarrolla intolerancia vía oral, o si el paciente presenta estos datos, hay que pasar a una nutrición por vía enteral, dependiendo de si el paciente presenta obstrucción gástrica, vacío gástrico, o riesgo de aspiración, evaluando entonces si hay estos datos, administrar la nutrición de sonda nasoyeyunal, si no presenta estos datos, por sonda nasogástrica o dieta enteral. Se evalúa el nuevo intento de alimentación. Si el paciente presenta datos de infección nasal, o creemos que el paciente va a requerir nutrición enteral por largo tiempo, hay que colocar una sonda por endoscopía.
que puede ser ya una sonda de gastrostomía percutánea, o pensando en una sonda nasoyepimal también, o de endoscopía también realizada por endoscopía, si es que tenemos la capacidad en nuestro hospital. Y la única razón para utilizar nutrición parenteral es cuando ya hayamos demostrado que el paciente tenga una intolerancia a la dieta o no sea candidato a unas sondas percutáneas. ¿Cuál es el problema de la nutrición parenteral total? Vemos que las complicaciones infecciosas del eje pancreático son mucho mayores en aquellos pacientes que requieren nutrición parenteral en contra de la nutrición enteral. El desarrollo de falla orgánica simple y multiorgánica también es mucho mayor en aquellos pacientes que reciben NPT. La necesidad de cirugía también es mucho mayor en los pacientes con NPT y la tasa de muerte también es mucho más elevada. Entonces, vemos cuáles son las indicaciones para intervención en pancreatitis necrosante. Las indicaciones más frecuentes: sospecha clínica o infección documentada con deterioro clínico, pacientes que llevan varias semanas con un tratamiento óptimo y no hay mejoría. Ahora estamos hablando de 6 a 8 semanas, y preferiblemente cuando la necrosis se ha demarcado. Pacientes que tienen obstrucción biliar, obstrucción de tubo digestivo, secundaria al efecto de masa por compresión de la colección, preferiblemente también más allá de las 4 semanas. Pacientes con estos problemas de malestar persistente, intolerancia a la vía oral, dolor, cuando llevan ya más de 8 semanas de evolución, presencia de síndrome de conducto pancreático desconectado, o presencia de síndrome comportamental, sangrado, isquemia intestinal, son complicaciones de la pancreatitis. Entonces, en resumen, sospecha clínica o infección documentada de la necrosis con deterioro clínico, falla orgánica persistente por varias semanas. Estas son las indicaciones más frecuentes. En casos de necrosis estéril, si hay obstrucción de tubo digestivo, biliar, secundaria al efecto de masa, síntomas persistentes o síndrome de conducto desconectado. ¿Y cuál es la estrategia adecuada para la realización de procedimientos invasivos? Tal vez estos son es el punto más importante para el manejo invasivo. Se lo pones como las 3D por las palabras en inglés. Yo lo veo tal vez como un semáforo. En lugar de tenerse, retrasar la intervención el mayor tiempo posible, es decir, más allá de 4 semanas. Posteriormente, realizar un drenaje, es decir, manejo mínimamente invasivo, que puede ser generalmente percutáneo o endoscópico en caso de que tengamos acceso a este tipo de tratamiento. Y si no hay una respuesta adecuada, pasar a la debridación. Y ya puede ser por cirugía de invasión mínima, por cirugía laparoscópica, y ya en el último punto, cirugía por vía convencional o cirugía abierta. Esta ha sido la evolución en estos últimos años en cuanto al manejo invasivo. A principios del año 2000 todavía se consideraba como el estándar de oro la necrosectomía abierta. En la primera década se definió este término de step-up approach, que lo podemos llamar como abordaje por etapas, por abordaje escalonado, de manera inicial por vía percutánea y posteriormente quirúrgico. Más adelante se describió lo que se llamaba como el drenaje modalidad dual, que tiene que ver con drenaje endoscópico y percutáneo. Y ya en los últimos años el step-up approach, pero ya quitando al abordaje quirúrgico, ¿no? La combinación entre abordaje percutáneo y endoscópico meramente.
Aspiración con aguja fina en caso de, en estas colecciones, cuando está indicado. De manera rutinaria no se recomienda, ya que existe el riesgo de contaminar una cavidad estéril. Entonces, se considera que solamente en aquellos pacientes en los cuales no hay una mejoría clínica, o en aquellos en que hay necesidad o para tener una guía para el cambio de antibióticos, o en aquellos pacientes con varias semanas de evolución y no hay un manejo, no hay una evolución adecuada. La necrosectomía pancreática abierta estaba considerada hasta el 2008 como el estándar de oro. El objetivo es remover la totalidad del tejido pancreático infectado o necrótico, lo cual se ha comprobado que esto permite disminuir la liberación de mediadores proinflamatorios y lograr un drenaje adecuado. Desafortunadamente, la tasa de complicaciones va desde un 30 hasta la totalidad de las series, dependiendo del lugar, y conlleva una mortalidad elevada. ¿Cuándo realizar una necrosectomía? Un estudio único prospectivo aleatorizado, que es un estudio mexicano, hay que recalcarlo, que se realizó en el Centro Médico Nacional en el año 97, en el cual ellos aleatorizaron pacientes para necrosectomía de los primeros 7 días o necrosectomía después de 2-3 semanas. Vieron que había una diferencia abismal entre morbo y mortalidad y cirugía temprana. Incluso tuvieron que detener el estudio antes de tiempo. Y esto sentó las bases para indicar una necrosectomía de manera tardía. ¿Cuáles son los tipos de necrosectomía pancreática abierta que tenemos? Son 4 técnicas, las cuales coinciden en que hay que permitir la salida y drenaje de los detritos. La técnica es esencialmente la misma. Tal vez la más utilizada es la necrosectomía abierta con lavado continuo cerrado en el postoperatorio, cual pues se realiza un abordaje de la cavidad, preferiblemente por una laparotomía media, aunque se llegue a utilizar una incisión costal bilateral, abordar la transcavidad de los epiplones y entonces realizar un drenaje y una necrosectomía de manera roma, pues con el dedo, con gasas húmedas o con pinzas, sin utilizar drenaje cortante, ¿no? Que podamos ocasionar sangrados o lesiones a otros órganos. Posteriormente se dejan drenajes, por lo menos 2 drenajes de cada lado. Puede haber necesidad de hacer un estoma en caso de que el paciente tenga aquí compromiso del colon. Y en el postoperatorio se realizan lavados continuos, es decir, inducción con soluciones cristaloides, puede ser desde 3 litros al día, incluso algunas series recomiendan 8, 10 litros al día de infusión continua. Esto permite que el lavado vaya realizando una depilación gentil del tejido que haya quedado acá, y esto lo va a ir sacando los drenajes en contrabertura y se permite una necrosectomía que puede ser completa, lo menos traumática para el paciente. La necrosectomía con empaquetamiento cerrado también implica la necrosectomía por vía media o subcostal. Posteriormente se rellena la cavidad que se ha realizado la necrosectomía con drenajes de Penrose, a los cuales se llena con compresas, con gasas, se deja también un par de drenajes normales, y este es el aspecto, ¿no? Por lo menos 4 drenajes Penrose que van en la cavidad de la necrosectomía, y estos drenajes se van retirando poco a poco, uno por uno, un par de centímetros cada 2-3 días, y esto permite que la cavidad de la necrosectomía se vaya colapsando y se vaya retirando, además de manera roma, el tejido necrótico. La necrosectomía planeada por etapas, esta es una de las más mórbidas.
porque una vez que se ha realizado la microcectomía, se realiza un cierre temporal, se puede dejar empaquetada la colección con compresas, una o dos, dependiendo del tamaño de la cavidad de la microcectomía, y se planean nuevas microcectomías abiertas 3, 4 días después, dependiendo de la evolución clínica del paciente. Al retirar las compresas húmedas que se quedaron en la colección, esto va a ir debridando de manera secundaria la necrosis, pero esto tiene un riesgo alto de fístula. El riesgo de hernias postoperatorio también es muy alta. Vemos que estas son las complicaciones. En el caso del lavado continuo cerrado, que tal vez es el menos mórbido, tasas de fístulas entre 14 y 19%, el hemorragia del postoperatorio es bajo, el paquetamiento cerrado es ligeramente mayor, y como mencioné, la reconstrucción programada por etapas tiene tasas pues, casi prohibitivas de fístula y muy elevadas de hemorragia del postoperatorio. Las complicaciones de la cirugía abierta, como vemos, tienen una correlación directa entre las intervenciones repetidas y la morbilidad. Vemos fístulas enterales, fístulas pancreáticas, estenosis de tubo digestivo alrededor de las zonas de la necrosectomía, hernias incisionales y hemorragia postoperatoria. Entonces, a partir de 1998 se describen abordajes por invasión mínima. Esto partió del reconocimiento que la laparotomía tenía un factor importante en el desarrollo de la mortalidad, una relación entre la laparotomía y el incremento de la falla orgánica postoperatoria. Entonces se describieron todos estos abordajes: una vía retroperitoneal, una vía laparoscópica, vía endoscópica o una combinación de las mismas. Los objetivos: evitar incisiones grandes, como mencionamos anteriormente, desarrollar hernias y fístulas, permitir una recuperación postoperatoria más rápida, disminuir el dolor de los pacientes, disminuir la estancia en la terapia intensiva y disminución consecuente de la estancia hospitalaria. El drenaje percutáneo, perdón, tampoco hay imagen, pero bueno, es un drenaje que suele realizarse generalmente guiado por tomografía o guiado por ultrasonido. La necrosectomía retroperitoneal asistida por laparoscopía, que conocemos como el VAR, es una técnica desarrollada a principios del año 2000 y es usada sobre todo por este grupo holandés de pancreatitis aguda, que tal vez es el grupo internacional más fuerte que ha estudiado la pancreatitis aguda. Esta necrosectomía retroperitoneal suele ser precedida de un drenaje percutáneo de las colecciones, y son las colecciones que se han localizado sobre todo en correderas paritocólicas, en los flancos, que la gran mayoría de ellos es del lado izquierdo, aunque también suele haber en el lado derecho. El paciente se pone en una decúbito lateral, 45 grados, tenemos un catéter percutáneo que se ha colocado previamente, se realiza una incisión transversa de unos 5 centímetros por debajo de donde se colocó el catéter, se va profundizando hasta que llegamos a la cavidad de la necrosectomía. Tenemos pus inicialmente, tenemos ya la zona bien abordada, es por detrás del colon. El colon suele ubicarse delante de esta colección. Realizamos entonces una necrosectomía. Aquí podemos tener ayuda de la cámara, del laparoscópico, se introduce en esta cavidad. Entonces, viendo en la pantalla, podemos introducir las pinzas de la laparoscopía, introducimos sondas para realizar lavado, y guiados posteriormente por la imagen, podemos ver que hay una remoción de la gran mayoría del tejido necrótico del pus. Colocamos una o dos sondas en caso de que no tengamos un drenaje percutáneo. Podemos dejar una sonda abocada en la parte más lejana y una sonda que haya quedado en la región peripancreática. Y vamos a realizar aquí un lavado continuo cerrado, siguiendo la
pues la técnica de la necrosectomía abierta. Este es el resultado: heridas pequeñas, colecciones totalmente drenadas. La necrosectomía laparoscópica se puede realizar a través de la transcavidad de los ciclones, por debajo a través del mesocono, dependiendo de la zona donde esté localizada la necrosis. También algunas veces se ha descrito un abordaje transgástrico que suele tener un poco más de movilidad. También a partir de este siglo se describió la necrosectomía endoscópica, que tiene las grandes ventajas que evita heridas quirúrgicas y complicaciones, evita el desarrollo de fístulas pancreáticas enterales y puede realizarse únicamente bajo sedación. Por vía endoscópica, generalmente si tenemos guía de ultrasonido transendoscópico, el endoscopista tiene acceso a la cavidad, se realiza una incisión, puede realizar una dilatación de este tracto y realizar a través de esta vía necrosectomía, y se pueden colocar drenajes pigtail para que deje perpetuar que se quede perpetuada la cavidad, o se dejan, ya nos salió la imagen, estos drenajes los nuevos drenajes, los que se conocen como LAMPs, estos stents metálicos de posicionamiento endoscópico, que tienen tal vez mejor resultado que los drenajes pigtail. Las revisiones sistemáticas en la necrosectomía endoscópica vemos que tiene una mortalidad baja. Las complicaciones, tal vez la principal es un sangrado. A pesar de que sean necrosectomías endoscópicas, sí llega a haber tasas bajas de fístulas pancreáticas. Desafortunadamente, los pacientes requieren mayor número de eventos de endoscopías, hay que hacer desagres con un número muy elevado, y el éxito es alrededor de un 80%. Regresando al término abordaje escalonado, el Step of Approach, que definieron los holandeses en el 2010, el objetivo principal es control de la fuente de infección. De primera instancia, no vamos a realizar una necrosectomía, un drenaje de toda el tejido, sino es únicamente el primer paso, que es mitigar la sepsis. Colocar un drenaje percutáneo o un drenaje endoscópico de la conexión sin realizar mayor necrosectomía en un porcentaje nada despreciable. Ahora, los pacientes ya no van a requerir más tratamiento, nos quedamos en el primer paso. En caso que el paciente requiera un segundo paso, un segundo escalón, cuando hay una falla en la anatomía clínica, procedemos entonces a una necrosectomía por invasión mínima. Puede ser por vía retroperitoneal, por vía laparoscópica, y recientemente lo que se utiliza es la vía endoscópica. Únicamente vemos aquellos pacientes que se han manejado como tratamiento primario con drenaje percutáneo. La tasa es de éxito hasta el 56% de los pacientes, es decir, más de la mitad de los pacientes requieren únicamente un drenaje percutáneo y no hay mayor intervención que hacer. En caso de presencia de necrosis infectada, la tasa es ligeramente menor, y una tercera parte de los pacientes van a requerir necrosectomía. La complicación, 21%, de los cuales la mitad suele ser fístula pancreática. La mortalidad es baja, pero sigue existiendo. El manejo multimodal o dual, perdón, no hay imagen, pero consiste en iniciar el manejo percutáneo, y si el paciente requiere un procedimiento adicional, es realizar la necrosectomía por vía endoscópica, colocando sobre todo estos prótesis metálicas de posicionamiento que permite dejar la cavidad de la necrosectomía a través del estómago
permeable y con ellos se pueden realizar sesiones de microsectomía adicional. Entonces, pasamos a cuáles son los algoritmos. El paciente tiene una necrosis encapsulada o tiene desarrollo de sepsis. Si ya pasaron más de 4 semanas de inicio de la enfermedad, podemos proceder al drenaje. Entonces, aquí tenemos que ver si hay una vía transgástrica o una vía transduodenal. Si no han pasado más de 4 semanas de inicio de la enfermedad, valoramos si el paciente tiene una estabilidad hemodinámica. Si el paciente está estable, retrasar la intervención a 4 semanas. Un paciente que no está, que tiene inestabilidad por sepsis con menos de 4 semanas, pues aquí podemos proceder también directamente al drenaje. No tengo la imagen. Pacientes que tienen una ventana transgástrica o transduodenal, podemos realizar una microsectomía transendoscópica o drenaje endoscópico. Pacientes que tienen un drenaje también, unas conexiones perigástricas o también que discurran por correa parenquimónica, podemos pensar en un drenaje endoscópico y si lo requiere posteriormente el drenaje percutáneo o de mínima invasión. Y vemos aquí el algoritmo para drenaje endoscópico percutáneo. Drenaje endoscópico podemos pensar en los stents metálicos de autoposicionamiento o los drenajes con doble cola de cochino. Si valoramos la resolución del cuadro. Si hay resolución, aquí este es el fin del algoritmo. Si no hay resolución, hay que evaluar si el paciente tiene síndrome de conducto desconectado. Entonces, considerar stent. Si hay resolución, se pueden retirar posteriormente los stents. Es importante retirarlos porque los stents que permanecen aquí por largo tiempo pueden dar origen a complicaciones como sangrado. Se puede evaluar la necrosectomía endoscópica. Si no hay resolución, pensar en un abordaje mixto, percutáneo o endoscópico. Si se inició con un drenaje percutáneo, si hay resolución, como hablamos anteriormente, se retira el drenaje y se resuelve el problema. Si la colección no se resuelve y se localiza en la corredera, considerar el BART, si no, por vía endoscópica. Si hay persistencia o formación de la fístula, combinar con un drenaje endoscópico o esto pueda involucrar después otro tipo de cirugía. Los estudios iniciales que valoraban invasión mínima contra un abordaje abierto, veíamos que sobre todo la incidencia de falla orgánica múltiple mayor en el abordaje abierto, hernia incisional, desarrollo de diabetes secundaria, necesidad de enzimas pancreáticas en manejo postoperatorio mucho mayor en abordaje abierto. El estudio que describió el abordaje escalonado, el Step-Up Approach, fue un estudio publicado en 2010 en el New England Journal of Medicine, que se conoció como el estudio Panther, en el cual se encontró que en cirugía abierta, 69% de complicaciones, también una incidencia mayor de muerte. Y entonces, este fue el primer estudio que comparó cirugía convencional contra el abordaje escalonado. Vimos los puntos finales que valoraron ellos, complicaciones mayores, falla orgánica múltiple, complicaciones sistémicas, sangrado, muerte, como puntos secundarios, fístulas, diabetes, utilización de enzimas pancreáticas y hernias. Perdón. Vimos que tenemos aquí que la aparición de falla orgánica múltiple o sistémica fue mucho mayor en necrosectomía abierta, que se manejó como tratamiento primario en contra del abordaje escalonado. El uso de los outcomes de fístula no era una diferencia tan significativa, pero la diabetes secundaria
y el uso de enzimas pancreáticas es mucho mayor en pacientes con cirugía primaria. También la cantidad de necrosectomías fue mayor en cirugía abierta, número de operaciones, el total de procedimientos invasivos también mayor en cirugía abierta, mayor ingreso a la terapia intensiva y la constancia hospitalaria no fue significativa. Posteriormente se han realizado otros estudios que han evaluado necrosectomía endoscópica versus necrosectomía endoscópica. Este estudio, el llamado PENGUIN, mostró que una disminución de marcadores de inflamación y ocurrencia de falla orgánica múltiple menor en necrosectomía endoscópica. El estudio STEP-MISER, que evaluó un estudio STEP endoscópico versus cirugía de invasión mínima, mostró que la mortalidad era la misma, pero las complicaciones son mayores en la cirugía de invasión mínima versus el abordaje endoscópico. La ventaja de la cirugía endoscópica, la ausencia de la fístula versus 28% en cirugía de invasión mínima. El STEP endoscópico versus percutáneo, también nuevamente reforzando la fístula pancreática mucho mayor en abordaje percutáneo, y la estancia hospitalaria, complicaciones mayores y muerte muy similares. El drenaje endoscópico ha ido evolucionando de los PICC doble o cola de cochino a los stents metálicos de posicionamiento. Los stents metálicos tienen una mayor facilidad de colocación, tienen una luz más alta, se ha visto que logran un mejor aposicionamiento de la cavidad de la necrosis con la pared gástrica o duodenal. Tienen una menor tasa de sangrado y perforación, sin embargo, hay una tasa mayor de migración. Un estudio prospectivo mostró que había mayores efectos con los stents metálicos, sobre todo cuando ya tenían una colocación, una estancia más tiempo, por lo cual se cambió el protocolo a no dejarlos más allá de 3 veces, no utilizarlos en pacientes que tengan riesgo alto de sangrado, como aquellos pacientes que se haya demostrado pseudoneurisma, o no en pacientes con síndrome de conducto desconectado, porque esto iba a necesitar mayor estancia de los drenajes y desarrollarían más complicaciones. Hablando de las complicaciones de todos los armamentarios, el drenaje transmural endoscópico, es decir, a través del estómago sobre todo, tiene riesgo de perforación, riesgo de hemorragia. El drenaje transpapilar, que se usa solamente en casos, en manos experimentadas, el desarrollo de pancreatitis post-procedimiento y necesidad de procedimientos adicionales. La necrosectomía endoscópica, un riesgo alto de hemorragia y necesidad de procedimientos de repetición. La vía percutánea, hablamos inicialmente de la aspiración con aguja fina, la contaminación de una cavidad estéril y que tiene una baja sensibilidad para determinar el proceso de infección. El drenaje percutáneo, el desarrollo de fístula pancreática hacia la piel, la cirugía, el VAR, una visualización limitada de las colecciones, el desarrollo de fístulas y la necrosectomía abierta, hemorragia, fístulas y hernias. El momento adecuado para el drenaje de la necrosis. Coincidiendo con el estudio que se había realizado muchos años antes, se ve que hay que dejar hasta el mayor tiempo posible sin drenar las colecciones infectadas. No hay una diferencia entre antes de 3 semanas o más de un mes. Mientras más tiempo se pueda retrasar, es mejor para los pacientes.
Perdón, que tampoco se ven las imágenes. Vamos a hablar un poco acerca del pseudoquiste pancreático. El pseudoquiste pancreático es una colección líquida bien delimitada, con una superficie no epitelizada y llena de jugo pancreático. ¿A qué nos referimos con esta capa bien delimitada pero no epitelizada? El pseudoquiste se ocasiona cuando de manera traumática el páncreas sufre una ruptura en el conducto pancreático, generalmente el conducto principal, pero también puede ser en los conductos secundarios, por el evento de la pancreatitis. Hay salida de jugo pancreático a la cavidad abdominal y este proceso inflamatorio del jugo pancreático ocasiona inflamación en los tejidos, puede ser la grasa peripancreática o los órganos vecinos, el estómago, el colon, crea que llamaríamos un quiste no epitelizado, por lo cual se denomina pseudoquiste. No tenemos datos completos de cuándo aparecen los pseudoquistes. Hay series que hablan de tasas muy bajas, un 2%, hasta tasas muy elevadas de aparición de pseudoquistes. Son las lesiones quísticas más frecuentes del páncreas, pero entonces aquí tenemos que tener en cuenta que 10% de las lesiones quísticas del páncreas son neoplásicas. Obviamente no son de origen secundario de pancreatitis, por lo cual tenemos que tener una evaluación muy completa de las lesiones quísticas para poder determinar su origen y su manejo consecuente. El dogma quirúrgico que existía hasta hace poco es que aquellas lesiones mayores a 6 centímetros y que duraban más allá de 6 semanas posteriores al inicio de la pancreatitis ameritaban una resolución quirúrgica. Esto ya no es lo que se utiliza en la actualidad. Las lesiones de 4 o 5 centímetros suelen desaparecer en la gran mayoría, aunque tengan una mayor duración. Y las lesiones también que sean asintomáticas, las dejamos sin tener un tratamiento invasivo. En cambio, lesiones que sean sintomáticas, aunque no tengan estas dimensiones, tenemos que tratarlas. Este es el manejo general. Si tenemos un pseudoquiste asociado a una masa inflamatoria en la cabeza y el pseudoquiste es proximal, es en la cabeza, cuando persiste y sobre todo se asocia a una pancreatitis crónica, hay que pensar en realizar una resección de la cabeza del páncreas con o sin derivación lateral del pseudoquiste. También si tenemos un conducto dilatado con litos, generalmente esto ya asociado obviamente a pancreatitis crónica, hay que pensar en un tratamiento más agresivo. Pacientes con estenosis del conducto pancreático a nivel del cuerpo y un pseudoquiste distal, pensar en una pancreatitis distal, y los pseudoquistes que generalmente aparecen asociados a pancreatitis aguda, lesiones que son generalmente 5 o 6 centímetros en cabeza y cuerpo, pensar en una derivación del quiste, un cistogastro o cistoyeyunoanastomosis por vía abierta o laparoscópica, dependiendo de lo que tengamos en nuestro armamentario. Y pues para tener en comparación las lesiones quísticas neoplásicas con las lesiones quísticas producto de la pancreatitis, evaluar sobre todo cuando tenemos la neoplasia mucinosa papilar intraductal del conducto pancreático principal, la neoplasia mucinosa quística, mesistadenoma seroso, y tumor seroso ceropapilar, que es pseudoquiste. La diferencia es en la edad de aparición. El tumor seroso ceropapilar es en mujeres jóvenes, la neoplasia mucinosa papilar intraductal y mesistadenoma seroso aparece en gente ya mayor. La de
mucinosa papilar intraductal y el pseudoquiste tienen la misma ocurrencia en géneros. Estos tres tumores son mucho mayores en mujeres. Las características de imagen, lo más importante es lesiones uniloculares asociadas a pancreatitis aguda. La confusión más importante sería tal vez con la neoplasia mucinosa quística, que son también lesiones macroquísticas, es decir, una lesión que tal vez pueda tener 1, 2 septos, pero esto obviamente no está asociado a pancreatitis aguda. La neoplasia mucinosa papilar intraductal está asociada a una comunicación con el conducto pancreático y el pseudoquiste generalmente también. El potencial invasivo de displasia, el pseudoquiste y el cistadenoma seroso no se asocian a displasia, mientras que las demás sí tienen cierto potencial. Cuando hacemos un análisis de líquido del quiste, tal vez lo más importante es que las lesiones neoplásicas vamos a tener mucina y elevaciones en la determinación de antígeno carcinoma embrionario en el líquido, además de presencia de mutaciones genéticas cuando podamos hacer el análisis. El tumor seroso pseudopapilar, vamos a tener sangre y necrosis. Y la gran diferencia, y tal vez puede ser lo más importante, es que el pseudoquiste es el único que va a elevar amilasa y la determinación de antígeno carcinoma embrionario es baja. El síndrome de conducto pancreático desconectado es cuando tenemos una necrosis del parénquima pancreático y esto ocasiona una disrupción o desconexión del conducto pancreático principal. Aparece hasta en un 40% de los casos de pancreatitis necrosante. El mejor método para evaluarlo es con la pancreatografía por resonancia magnética, y no hay un manejo establecido, que les voy a hablar también del algoritmo propuesto, ¿no? Desafortunadamente no tenemos imágenes, pero generalmente aparecen cuando tenemos una zona de necrosis grande en el cuerpo del páncreas, en la cabeza, y tenemos tejido pancreático distal, que puede ser la cola, o un poco de cuerpo y cola, y ese tejido pancreático que es funcional, pues continúa secretando líquido, jugo pancreático, y va a perpetuar entonces una corrección. Se movieron las flechitas, pero bueno, este es el algoritmo propuesto. Cuando hay sospecha de un conducto pancreático desconectado, por tomografía, se realiza una resonancia magnética para confirmar la anatomía. En algunos casos limitados, cuando hay una alta experiencia de los endoscopistas, se puede realizar una CEPE para determinar la presencia de este síndrome. El manejo inicial, ya sea fase temprana, fase tardía, es el mismo: medidas generales, nutrición y, pues, generalmente no administrar antibióticos, a menos que el paciente desarrolle sepsis. Si hay sospecha de infección, pues realizar drenaje percutáneo. Si no hay infección, evaluar si el paciente es buen candidato a cirugía. Si el paciente no es un buen candidato a cirugía, se puede realizar un drenaje transgástrico con stents metálicos, y de esta manera pues se drena de manera de larga permanencia, pero la colección y se crea una fístula pancreatogástrica sin que sea esta fístula hacia el exterior. Si el paciente es un candidato a cirugía, se puede realizar una pancreatectomía distal. Y déjenme ver si podemos ver estas imágenes de un caso clínico que vale la pena mencionar. Sí tenemos las imágenes. Un segundo. Este es un caso clínico real que, en mi opinión, pues, es lo que hace que tengamos que realizar una evolución adecuada de las lesiones quísticas.
cómo hacer una historia clínica a profundidad, cómo evaluarla, pues el todo del paciente. Una mujer de 38 años de edad, sin ningún antecedente de importancia, acude a un hospital en 2017 por dolor abdominal e intolerancia a la vía oral de 15 días de evolución. Se realiza un ultrasonido y el diagnóstico es un gran pseudoquiste pancreático. Entonces se propone tratamiento y de manera inicial, cistogastroanastomosis, menciona que fue una cirugía difícil, por lo cual tuvieron que hacer una esplenectomía asociada. 2 años después aparece nuevamente la lesión, entonces se realiza un drenaje percutáneo y este drenaje no es exitoso. El paciente permanece con síntomas variables hasta la actualidad, dolor, poca tolerancia a la vía oral. Entonces se le realiza una biopsia de lo que se denomina un quiste complejo en cola de páncreas. El reporte, una pared de quiste con revestimiento de células mucoproductoras sin atipia. Se realiza una citología del contenido del quiste, se reportan grupos de células epiteliales sin atipia y es negativo para malignidad. Con el reporte de ser negativo para malignidad y no tener atipia, se continúa insistiendo que es un pseudoquiste, que lo que requiere es un nuevo drenaje o incluso una resección. Pero si vemos aquí desafortunadamente no corre el video, pero en este paciente teníamos una gran lesión de 15 centímetros en el adyacente a lo que quedaba de cabeza de páncreas, una lesión quística compleja, y pues lo que tiene al paciente es un cistadenoma mucinoso que conectado al estómago incluso, ¿no? De ahí la importancia de la evolución de estos casos. Entonces, como conclusiones, vemos que las complicaciones locales es una patología que requiere un manejo multidisciplinario, requiere una evaluación extensa, y cuando hay que hacer un tratamiento invasivo, pensar que el drenaje percutáneo y antibióticos es exitoso en una tercera parte de los pacientes. El drenaje endoscópico, cuando tenemos acceso a él, parece ser tener el potencial de reemplazar el drenaje quirúrgico. Algunos pacientes siguen requiriendo cirugía. La necrosectomía debe retrasarse lo más posible. Y tal vez lo más importante es poder predecir qué pacientes se beneficiarán de cada tipo de tratamiento. ¿Listo? Como colofón, recordar que Dios puso el páncreas en el retroperitorio porque no quiere que los cirujanos se metan con él.